Hola señores, vamos con el vídeo número 37 del siglo XX corto, 1914-1989. Domingo 3 de septiembre de 2023 en la ciudad de Madrid, España, y aquí son las 22:40, las 10:40 PM, 10:40 de la noche. Vamos con el vídeo número 36, como dije. No, 37. Bueno, luego miro, creo que es 37. Sí, creo que es 37, luego miro. Y el segundo vídeo sobre los años 80, y ahora vamos a abordar, finales de los 70-80, ahora vamos a abordar Estados Unidos, es decir, las presidencias de Nixon, Carter y Ronald Reagan. Ya saben que a los gobiernos de Thatcher y Reagan se les llamó en algunos ámbitos la revolución conservadora. Bueno, la crisis norteamericana entre Nixon y Carter. Un año después de la llegada de Margaret Thatcher al poder, cosa que hemos visto en el video inmediatamente anterior, Ronald Reagan es exactor de cine, específicamente exactor de westerns, es decir, de películas del oeste, películas de vaqueros. Ronald Reagan, un año después de la llegada de Margaret Thatcher al poder en Gran Bretaña, Ronald Reagan llega al poder en los Estados Unidos sustituyendo a Jimmy Carter. Reagan era del Partido Republicano, Carter del Demócrata. Reagan llega al poder y se encuentra con una sociedad presidida por el pesimismo y la frustración. Y no solo por la pérdida de poder económico, de poder adquisitivo, sino por la imagen de impotencia internacional ofrecida por la administración demócrata. El origen de esta frustración colectiva venía de años atrás, en concreto de la reelección de Richard Nixon en 1972. Entonces, para entender bien lo que le tocó a Reagan y por qué Reagan hizo lo que hizo, tenemos que retrotraernos a Nixon. Nixon comenzó su presidencia, la primera en 1968, con la pretensión, y eso decía el principal de sus eslóganes, o de sus eslogans, de instaurar, o mejor dicho, restaurar la ley y el orden. De hecho, hizo un famoso manifiesto en 1969 donde se dirigía a la mayoría silenciosa, aquellos que padecían lo que estaba pasando en los Estados Unidos, pero que no se manifestaban. Hizo un llamamiento a la mayoría silenciosa en 1969, Nixon, que en realidad fue una apelación a la unidad del país y una invitación a calmar las fuertes tensiones sociales y raciales que la guerra de Vietnam había destapado. Yo que viví esa época, ciertamente había muchas tensiones. Hay una película que retrata esa época, Las Fresas de la Amargura. Si pueden, búsquenla en YouTube o donde sea, la ven. Las Fresas de la Amargura es una película que retrata ese tratar de reimponer la ley y el orden entre los estudiantes revolucionarios, por decirlo así, norteamericanos de los años 60. Las Fresas de la Amargura. Por supuesto que la vi hace más de 40 años, sí, más de 45 también, me da flojera pensar para decir la fecha exacta.
La administración Nixon se orientó en un doble sentido. Desde el punto de vista internacional, los objetivos fueron, y yo nuevamente voy a hacer uso de una numeración muy particular mía, ¿no? Desde el punto de vista internacional, repito, los objetivos fueron tres, los principales, ¿eh? Que los videos no dan para tanta extensión. Los tres objetivos principales de Nixon fueron una salida digna a la guerra del Vietnam, guerra que perdieron los Estados Unidos, lo que se tradujo en la salida progresiva de los 500.000 soldados, medio millón de soldados norteamericanos que combatían en el país asiático. En segundo lugar, el segundo objetivo internacional de Nixon era redefinir su papel, el papel de los Estados Unidos como superpotencia. Redefinir cómo se iba a comportar Estados Unidos dado que era una superpotencia. Esto supuso establecer un marco de acuerdo directo con la Unión Soviética para la limitación de armamentos y una peculiar política de reconocimiento. Bueno, y en tercer lugar, como objetivo internacional de Nixon, una política peculiar de reconocimiento y aproximación a la República Popular China, que tuvo como consecuencia la expulsión de Taiwán de su asiento como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y su sustitución por el gobierno de Beijing. Es decir, sale Taiwán de... Taiwán deja de ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos y el miembro permanente de ese lado del mundo pasa a ser la China. Cosa mucho más lógica, ¿no? Por el tamaño y el poder de la China, que sigue siendo miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Repito rápidamente, los tres objetivos internacionales de Nixon: salida digna de la guerra de Vietnam, redefinir el papel del país como superpotencia y la aceptación, el reconocimiento de la existencia como país de la República Popular China y las consecuencias que esto tuvo. Desde un punto de vista interno, dejando de lado un momento lo internacional, la acción presidencial se orientó a hacer frente a las crecientes debilidades de la economía norteamericana, asumiendo la ruptura de la paridad entre el dólar y el oro, de eso hablamos en los tres videos de los años 70, y la devaluación del dólar, y a establecer un nuevo reparto de cargas entre el gobierno federal y los estados. O sea, entre el gobierno federal y los distintos poderes estatales, que permitiera a estos, a los estados, disponer de recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones. Bueno, lo que él se plantea está muy bien estructurado, muy bien explicado, ¿no? Sin embargo, Nixon no ha pasado la historia como un gran presidente, pero lo que se plantea en este primer momento está muy bien estructurado. La percepción popular de la primera legislatura del presidente Nixon, republicano, fue enormemente positiva. Esto iba a cambiar. Y Nixon se iba a llevar consigo Nixon iba a salir de la presidencia con la fama, de lo ocurrido en su segundo gobierno y no en el primero. Entonces, la percepción popular del primer gobierno de Nixon fue muy positiva. Esto le valió una reelección aplastante. Se presumía que el segundo mandato iba a ser algo idílico, pero pronto se convirtió en un fracaso continuo. Nuevamente mis números. Primero en Vietnam, número 1 de los fracasos. Vietnam, donde el procedimiento de negociación asumió una doble y oscura fórmula. La oscuridad de la fórmula se supo después. La utilización, que esto no estaba previsto, y él no lo había dicho, de los bombardeos masivos e indiscriminados.
sobre la población como factor de presión frente al ejército comunista. Yo creo que es posible que esto haya sido idea de Kissinger, que era el, el secretario de Estado, ¿no? Kissinger jugó un papel importantísimo en los gobiernos de Nixon, tanto así que en Estados Unidos no llamaban a Nixon Nixon, sino Nixinger. El papel de Kissinger fue enorme a partir de ese momento en la política norteamericana, sobre todo en la internacional y en general en la política internacional, en general en la diplomacia, ¿no? Kissinger tiene unas memorias muy largas, de 2 tomos enormes, que hay que leer, porque eso sí que es una lección de historia y de diplomacia. Nos caiga bien o mal Kissinger, sin duda era un hombre muy inteligente, podemos estar de acuerdo o no con lo que hizo, pero las memorias de Kissinger hay que leerlas. Son todo un compendio de geopolítica, de diplomacia, de relaciones internacionales que hay que leer, hay que leerlas. Yo cuando tenga tiempo, y el tiempo me escasea mucho, las releeré en algún momento. También ahora venden, porque yo las leí, sobre los años 90 puede ser, pero ahora venden un resumen, digamos, pero es por el mismo autor, ¿no? Bueno, los fracasos. Primero Vietnam, porque hubo una negociación con doble cara. La primera cara, ya la mencionamos, retirar al 500.000 de hombres norteamericanos que estaban allí como soldados. Y una cara oscura que tuvo varias facetas. En primer lugar, la utilización de bombardeos masivos e indiscriminados sobre la población civil, como fórmula de presión frente al ejército comunista. Es decir, Estados Unidos pensaba, o Nixon y Kissinger pensaban que bombardeando a la población civil, el ejército comunista se iba a replegar o se iba a rendir o alguna barbaridad por el estilo, que no sucedió. Y luego la vietnamización del conflicto. Esto es la sustitución de la acción militar directa, que cesó por completo en enero del 73, por el apoyo al gobierno pro-norteamericano de Vietnam del Sur y la extensión del conflicto a los vecinos Laos y Camboya. O sea que esa salida digna de Vietnam no fue tan digna, y ya veremos más cosas de la parte oscura, porque no fue solamente los bombardeos indiscriminados sobre la población civil. Y el uso del napalm, está la foto esa de la niña corriendo, descompuesta, destrozada, porque la han rociado con napalm. El uso de armas químicas en Vietnam por parte de los Estados Unidos fue criminal. Primer fracaso, Vietnam. En segundo lugar, algunos lo verán como un éxito, pero repercutió negativamente en muchos sectores contra Nixon, América Latina. Primero, el visible apoyo de la CIA, de la Agencia Norteamericana de Inteligencia, en el derrocamiento del gobierno chileno de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. El gobierno de Allende del Frente Popular, que se llamó así la coalición que lo llevó al poder. Si bien es cierto que Allende tenía 1 millón de cubanos metidos en el país y estaba cubanizando y volviendo al país, convirtiendo el país en un país comunista, y se pensaba que el país, Chile, podía terminar igual que Cuba. Bueno, en esa dirección iba. Y por otra parte, Allende, al darle la propia, Allende, al nacionalizar las industrias privadas y luego entregárselas en propiedad a los obreros, ocasionó un colapso de la industria chilena. Las empresas empezaron a no funcionar
no funcionaban bien, los obreros no tenían ni los conocimientos para hacerlas funcionar bien, ni las ganas. Solo querían que fueran de ellos, pero no sabían nada de gestión. Todo eso provocó un descalabro económico. Chile pasaba hambre desde que Allende, que gobernó 3 años, decidió expropiar, que es la palabra más adecuada, a las empresas a sus dueños privados. Estados Unidos, y lo supimos todos, era obvio, la mano peluda de Estados Unidos, junto con la CIA, o a través de la CIA, provocó el derrocamiento de Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, y el que dirigió el golpe de Estado fue su ministro de Defensa, el ministro de Defensa de Allende, el general Augusto Pinochet. Esta participación de Estados Unidos en el derrocamiento de Allende, en algunos lugares, en algunos sectores, dentro de los países latinoamericanos, en algunos sectores, fue aplaudida y en otros fue rechazada. Y Estados Unidos, la población en general rechazaba la injerencia de su país en lo que sucedía en otros países. Decir que ese golpe de Estado fue uno de los más largos de la historia. Ese golpe se transformó en una mini guerra civil porque los obreros en las fábricas estaban requete armados por consejo de Fidel Castro a Salvador Allende. Fidel Castro sabía que tratarían de tumbar a Allende y le dijo arma a los obreros. Entonces fue un golpe de Estado que empezó el 11 de septiembre del 73, pero que duró semanas y meses. Con el triunfo finalmente del golpe a manos de Pinochet. En Estados Unidos y en Latinoamérica y en el mundo entero, en Europa también, se extendió la percepción de complicidad del gobierno de Washington con la brutalidad represiva de la junta militar que se instauró en Chile. Y por extensión, con todas las dictaduras militares del Cono Sur, es decir, Paraguay, Uruguay, Chile y también Brasil. Y en tercer lugar, otra cosa que perjudicó a Nixon, su implicación presidencial, y esto fue lo que prácticamente lo derrocó, en las escuchas ilegales efectuadas al Partido Demócrata en el edificio Watergate, el famoso caso Watergate. El escándalo salpicó de forma esencial el prestigio de la presidencia, lo cual obligó a Nixon a dimitir el 8 de agosto del 74. Repasemos las 3 cosas del segundo gobierno de Nixon que terminaron haciendo que el gobierno fracasara. En primer lugar, Vietnam. Así como parecía un acierto en el primer gobierno lo que él iba a hacer con Vietnam, en el segundo fue un fracaso. Y además estuvo lleno de cosas malas, no solamente, ya hablaremos de ellas, no solo el bombardeo de la población civil de Vietnam. Entonces, Vietnam, y ya lo comenté, primer fracaso. Segundo fracaso o escándalo, o como lo quieran ver, la intervención y la complicidad de Washington en el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Ya hablé extensivamente de este punto. Y en tercer lugar, se le ocurrió a Nixon escuchar ilegalmente las conversaciones que se mantenían en el edificio Watergate por parte del Partido Demócrata, es decir, espiar al Partido Demócrata. El caso Watergate, que estuvo en la prensa, bueno, yo por mi edad estuve años escuchando lo del Watergate. El caso Watergate fue la gota que derramó el vaso y que obligó a Nixon a renunciar a la presidencia. Hay una película excelente sobre el caso Watergate, que es Todos los hombres del presidente. Todos los hombres del presidente, protagonizada por Dustin Hoffman y Robert Redford, ¿era? Sí, Robert Redford.
si no me equivoco, de Dustin Hoffman estoy completamente segura. La vi, bueno, hace muchos años. La vi 2 veces, pero las 2 veces hace muchos años. Todos los hombres de presidente. Entonces Nixon se ve forzado a... Lo de Watergate fue un escándalo. Además que no necesitaba espiar a los demócratas. Bueno, ¿quién era Nixon antes de ser presidente de los Estados Unidos? Nixon fue un presidente de los Estados Unidos que carecía de carrera. Carecía, o sea, no había ido a la universidad y tampoco tenía una carrera brillante, porque por ejemplo Trump no fue a la universidad, pero multiplicó por no sé cuánto la riqueza heredada de su padre. O sea, Trump ha sido un exitoso hombre de negocios y no fue a la universidad, pero Nixon no fue a la universidad y antes de ser presidente de Estados Unidos era un oscuro y modesto vendedor de seguros. Bueno, como ya dijimos, Nixon renuncia, dimite el 8 de agosto del 74 y un día después Gerald Ford, su vicepresidente, asume la presidencia del país. Ford nunca pudo superar el déficit de legitimidad que supuso su acceso al poder sin refrendo popular, o sea, sustituyendo, o sea, para terminar la presidencia de Nixon como, o sea, era vicepresidente y sube al poder, llega presidente para terminar la presidencia de Nixon. Esto es perfectamente legal en Estados Unidos, pero no es lo más conveniente, porque no llega a través de elecciones y esto los norteamericanos lo consideran muy importante, que el candidato llegue a través de elecciones. Ford nunca pudo superar el hecho de haber llegado sin elecciones. Tampoco pudo distanciarse lo suficiente de todo lo que había hecho Nixon, su predecesor, porque había sido su vicepresidente, ¿no? Y no pudo elevar el manchado prestigio de la más alta magistratura del Estado, es decir, de la presidencia. Porque tomó además la decisión de exonerar a Nixon de todos los delitos cometidos. ¿Por qué lo exonera? Seguramente porque fue su vicepresidente, era su amigo, y hubiese sido una traición personal no exonerarlo, o tal vez porque estaba de acuerdo, no lo sabemos. Bueno, esta decisión de exonerar a Nixon de cualquier delito estableció una relación de dependencia y complicidad con Nixon de la que nunca pudo zafarse. La administración de Ford fue una sucesión de fracasos. En el plano internacional, Ford asumió la tesis del descompromiso hacia Vietnam. O sea, Ford decidió tener cero compromisos con Vietnam. Se olvidó de Vietnam. Pero esto en primer lugar hizo que la guerra se acabara en 1975. Pero no fue positivo para Ford, porque la evacuación de la embajada norteamericana en Saigón tuvo para millones de ciudadanos norteamericanos el simbolismo de una amarga derrota. 60.000 soldados norteamericanos muertos y desaparecidos. Estas muertes y desapariciones no impidieron que Vietnam, Laos y Camboya terminaran bajo gobiernos comunistas. Aunque Vietnam había pagado un costo brutal. 600.000 combatientes muertos y en torno a 1 millón o 1.300.000 civiles muertos. Estas son las cifras de las pérdidas de Vietnam. En el plano internacional, por lo tanto, aunque Ford se desentendió de Vietnam, Vietnam lo perjudicó. Vietnam, bueno, fue un clavo ardiente en la política norteamericana y a veces todavía resurge. En el plano interno, el presidente Ford fue también negativo. Lo he dividido en dos bloques. Intentó, número uno, una política de estímulo del consumo y la inversión a través de una rebaja de impuestos a las clases más pudientes. Esto fue
el número uno de lo que hizo a nivel interno. Y el número dos, que yo he llamado número dos, los números no indican que uno sea más importante que el otro, y inició una línea de lucha contra la inflación y de reducción del gasto público, basada en la supresión de importantes programas de gasto social. Bueno, esto es típico de los republicanos, ¿no? El resultado fue una enorme tasa de desempleo, la más alta desde los años 40. Y este es el breve y catastrófico gobierno de Ford. Las elecciones del 76 dieron previsiblemente, era obvio que iba a pasar, dieron el triunfo al Partido Demócrata en la figura de Jimmy Carter. Muy controvertido Jimmy Carter. Un semidesconocido hasta ese momento, candidato demócrata sin gran predicamento ni presencia entre el establishment de Washington. En un primer momento, Jimmy Carter, a mí no me gusta Carter, en un primer momento Jimmy Carter mostró un fuerte tono moralista, no exento de un cierto aire de ingenuidad y de una retórica vaporosa e inconcreta. Es decir, lo que decimos en Venezuela, lo que llamamos en Venezuela guabineo. Y un estilo de proximidad al pueblo que rayaba con un populismo ciertamente demagógico. Y hago un comentario personal, parecía un gobierno latinoamericano en lugar de un gobierno norteamericano, dada la demagogia y el populismo de Carter. Mostró, es decir, un fuerte tono moralista, número uno, y para colmo, populismo y demagogia, número dos. Mostró un renovado interés por las políticas sociales, que plasmó en la creación de un departamento de educación, que nunca se supo muy bien para qué servía, y la promoción de las minorías raciales. Esto sí está bien. Su política de lucha contra la inflación y de estímulo económico resultó contradictoria y poco efectiva. Igual que su política exterior, enormemente dubitativa. Un presidente de los Estados Unidos no puede ser dubitativo ni inconcreto, ni tener un discurso vaporoso. No. Entonces, la política exterior dubitativa, sobre todo a la hora de enfrentarse a las nuevas situaciones de un mundo en continua evolución. En América Latina, su discurso acerca de la justicia, la democracia y los derechos humanos tuvo dos caras. Nuevamente mis números. Primera cara, una de las caras, permitió la caída de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Anastasio Somoza era un director de derechas y bueno, un director terrible, sanguinario, ¿no? Estos dictadores, generalmente los Estados Unidos no se meten con ellos porque les conviene, pero Carter permitió la caída de la dictadura de Somoza en Nicaragua. Yo recuerdo en aquella época que nos alegramos mucho, independientemente de nuestro color político, porque Somoza era un criminal, un dictador sangriento, ¿no? Entonces, permitió la caída de la dictadura de Somoza en Nicaragua y su sustitución por un nuevo gobierno revolucionario que muy pronto fue monopolizado por el sandinismo antidemocrático. Claro, Carter no sabía que este gobierno sandinista se iba a eternizar en el poder, y se eternizó tanto que todavía este gobierno gobierna, valga la redundancia, Nicaragua. Estamos hablando desde el 76 al 2023. Y aquí sí he hecho números, ¿no? 24 y 23, 47 años tiene el sandinismo en Nicaragua. Hubo allí una cosa rara con
con la señora esta Violeta Chamorro, pero como este video no es sobre Nicaragua, pero prácticamente 47 años de sandinismo. Con el mismo líder. Bueno, esa fue una cara. Dejar caer la dictadura de Somoza en Nicaragua. Ahora, no previó que los sandinistas querían eternizarse en el poder y hacer un gobierno además comunista. De hecho, el sandinismo tuvo la misma posición de Cuba y también fue ayudado económicamente por la Unión Soviética. Y la otra cara de Carter frente a América Latina permitió la consecución de los acuerdos Carter-Torrijos, que esto sí fue beneficioso, con el gobierno de Panamá, que preveían la cesión del país que preveían ceder al país centroamericano el control del Canal de Panamá en 1999 a cambio de un compromiso de neutralidad y apertura permanente. Digamos que esto sí salió bien. Panamá es un país, Panamá y México son los únicos países de Centroamérica y Costa Rica, me atrevo a agregarla, que medio funcionan. Bueno, Puerto Rico, pero es que Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Pero, seguro. Y en Panamá tengo amigos, tengo hijos, o sea, hay hijos de mis amigos en Panamá que han montado empresas y le va súper bien. El hijo de una amiga mía montó el Globo, el mismo que hay en España, en Panamá, y le va súper bien. Ahora, de Panamá, toda la gente que yo conozco, venezolanos, casi todos que están en Panamá, me dicen que eso es una maravilla para montar negocios y que les va muy bien. Pero habría que ir a Panamá, porque si vamos, estoy segura que hay lo mismo que hay en todos los países latinoamericanos. Una élite con todo el dinero y el poder y la mayoría de la gente muriéndose de hambre, ¿no? No me espero otra cosa, ¿no? Quizás un poquito menos dramático que el resto de Latinoamérica por el dineral que seguramente sacan del Canal de Panamá, pero ese dineral estoy segura que la mitad por lo menos se va en corrupción. Bueno, las dos cosas que hizo Carter en Latinoamérica. Hay que decir que después, en el año finales del 98, cuando en Venezuela hacía campaña electoral Chávez, Carter hacía lobby en Washington para que a Chávez lo dejaran viajar a los Estados Unidos, que no le permitían entrar. Y luego, cuando Chávez llega al poder en el año 99, Carter, con su fundación, se desplaza a Venezuela para ser asesor de Chávez y logra que Estados Unidos le dé un pasaporte a Chávez ya como presidente para entrar a los Estados Unidos. O sea que Carter sigue en lo mismo, en una política ambigua. A mí no me ofrecen, yo no siento ninguna simpatía por la Fundación Carter. No me gusta Carter. Bueno, a partir de 1977, las posiciones internacionales de Jimmy Carter fueron impregnándose de una mayor rigidez y preocupación por los problemas de seguridad, porque ya era hora, ¿no? Pero el camino llegó tarde y nunca fue completo. Al revés, todas las contradicciones acumuladas por Carter estallaron en 1979. En dos frentes esenciales, nada menos que Irán y Afganistán. En Irán, la tibieza demostrada hacia el Shah Reza Pahlavi, el Shah de Irán, se tradujo en un estímulo implícito para el triunfo de la revolución islámica, liderada por Khomeini. Esto es imperdonable que Carter haya fallado allí. Imperdonable. Carter fue el primero que le dio alas a la cuestión islámica. Repito, fue tibio con el Shah Reza Pahlavi y esto se tradujo en un estímulo implícito, no un estímulo directo porque Carter no quería estimular el islamismo, pero la tibieza hizo que fuera un estímulo implícito para el triunfo de la revolución islámica, tan temprano como en el 79 del siglo pasado, liderada por Khomeini. Cuando esta revolución adoptó un fuerte cariz antioccidental,
simbolizado en el asalto a la embajada norteamericana en Teherán, una parte importante de la población americana culpó a Jimmy Carter de la situación, calificada mayoritariamente de humillante e inaceptable. El fracaso después del plan de rescate de los rehenes que estaban en la embajada de Estados Unidos en Teherán y que permanecieron secuestrados acabó por arruinar el prestigio del presidente demócrata Jimmy Carter. Esto en cuanto a Irán. Ya hablaremos de cómo salieron, de cómo se rescataron esos rehenes, que va a ser es escandalosísimo. Esto se supo en años recientes por la desclasificación de papeles secretos que están actualmente en la librería del Congreso de los Estados Unidos en Washington, ¿no? En la librería del Congreso de los Estados Unidos, en la librería del Congreso de los Estados Unidos, en Washington, pueden encontrar papeles desclasificados de todo tipo de cuestiones políticas. Uno de mis sueños es poder instalarme en esa librería porque generalmente algunos se pueden fotocopiar pero no se pueden sacar de allí. Uno de mis sueños es instalarme en esa librería durante años investigando cosas, ¿no? Pero Washington me queda un poco lejos y no ando con dinero, pero algunos proyectos que tengo necesitarían revisar papeles allí. Parece ser que te los pueden enviar a través de la embajada norteamericana si sabes exactamente cuáles necesitas. Te envío una copia al gobierno norteamericano, a la embajada, al consulado, habría que averiguar. Ahora envían copias. Yo tengo amigos que han hecho doctorados que los han obligado a pasar un tiempo en Washington para poder acceder a la biblioteca del Congreso. Pero últimamente supe también por un amigo mío que le enviaron a España fotocopias de estos documentos. No me acuerdo si me dijo si tuvo que pagar algo o no. Ni me acuerdo si lo tuvo que tramitar en el consulado, en la embajada o dónde. Pero bueno, le puedo preguntar. ¿Qué más? Bueno, ya hablamos de Irán, pero volveremos. Vamos a hablar ahora de Afganistán. La invasión soviética de Afganistán fue otra demostración de debilidad internacional del país de Norteamérica, de los Estados Unidos, liderado por Jimmy Carter. Y el fracaso de las políticas de reconocimiento y consideración mantenidas hacia Moscú. Se tuvo mucho reconocimiento y mucha consideración con la Unión Soviética, se la trató muy bien y la Unión Soviética va e invade Afganistán. La idea de que era necesaria una política de firmeza terminó imponiéndose en la opinión pública norteamericana. La falta de liderazgo de Jimmy Carter, la confusa y desconcertante política exterior, que ya han visto que fue un desastre, y la incapacidad para hacer frente a la delicada situación económica del país, acabaron con la popularidad de un presidente que al principio había despertado enormes esperanzas. Con decir que, opinión personal, el gobierno de Carter fue peor que el de Ford. Y mucho peor que el de Nixon. Nixon por lo menos tenía clara la seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Y de Occidente. Yo creo que, si me permiten, el gobierno de Jimmy Carter fue el peor gobierno que tuvieron los Estados Unidos desde que yo nací. Y nací en 1960. Opinión personal. Y llegamos a Ronald Reagan. A Ronald Reagan, que va a poner las cosas en su lugar. Bueno, la campaña electoral se saldó con la elección de Ronald Reagan. Ya dije que había sido actor, etcétera, al principio del video. Que consiguió imponerse a su contrincante por más de 9 puntos, 50,7%, frente al 41% de los demócratas, y ganó en 44 estados. El Partido Republicano con Ronald Reagan al frente.
Reagan era un presidente de ideas simples, pero muy claras. Esto es importante en política. Basadas en los valores tradicionales del espíritu colectivo norteamericano. Y los norteamericanos son muy apegados, los estadounidenses, a sus valores tradicionales. ¿Cuáles son estos valores tradicionales? Básicamente 4. 4 son los valores tradicionales de los norteamericanos y eran también los de Reagan. La creencia en Dios, por supuesto. God bless America, God está en todas partes, ¿no? O sea, el protestantismo, la creencia en Dios, la creencia en el esfuerzo personal. No hay nada que odien más los norteamericanos que caiga un enchufado o un escalador en una empresa. Esto no ocurre porque es que lo echan los demás empleados. O sea, un norteamericano no soporta el amiguismo, ni que alguien llegue a un cargo en una empresa, sea pública o privada, sin méritos, por amiguismo. Es que no lo soportan los estadounidenses. Es que se las arreglan para que esa persona desaparezca de la empresa. O sea que el trepar, los trepas no tienen nada que hacer en Estados Unidos. Si algo odian los estadounidenses es a los trepas. Entonces, los 4 valores norteamericanos: creencia en Dios, God bless America, el protestantismo, ¿no? Creencia en el esfuerzo personal como la única forma de escalar posiciones social y económicamente. En tercer lugar, creencia total y absoluta en la iniciativa privada. Lo público es que no les gusta a los estadounidenses, lo rechazan. Es el único país del mundo donde rechazan cualquier cosa que el sector público les quiera dar. Piensan, debe ser malo, no lo quiero, prefiero pagar. Es el único país en que esto es así. Y la actitud emprendedora de todos ellos. Entonces, los 4 valores de los norteamericanos que Reagan encarnaba: la creencia en Dios, 1. El esfuerzo personal, 2. La iniciativa privada, 3. Y la actitud emprendedora, 4. Al igual que Thatcher, Reagan creía que la recuperación moral y material del país era la condición indispensable para alcanzar de nuevo el prestigio internacional, y que había que liderar la lucha contra el comunismo soviético. El anticomunismo de Reagan era enorme y muy claro. Y como ella, como Margaret Thatcher, consideraba a Reagan que esa tarea de recuperación moral y material de los Estados Unidos, o de su imagen, solo podía venir del libre esfuerzo individual. El individualismo es otra de las señales de los Estados Unidos, de los estadounidenses. Esta recuperación solo podía venir del libre esfuerzo individual, especialmente de las empresas privadas y no del Estado. Reagan estaba convencido de que el exceso de dirigismo estatal era la razón esencial que explicaba la ineficiencia que presentaba en ese momento la economía norteamericana. Sin embargo, la administración Reagan debió asumir una contradicción que resultó irresoluble. Una contradicción de 2 cosas. En primer lugar, había que compaginar una perspectiva socioeconómica en la que el papel del Estado debía reducirse al mínimo posible, 1, con una política internacional basada en el rearme y la hipertrofia de todos los instrumentos de poder del Estado. Es decir, por un lado, la política económica, donde el papel del Estado se reduce al mínimo, y por otro lado, una política internacional donde el papel del Estado se vuelve enorme, porque el que hace la guerra, el que se rearma, siempre es el Estado, ¿no?
ahí había como una contradicción, pero es que tú no puedes privatizar las Fuerzas Armadas, por Dios, ni la CIA ni nada de eso, ¿no? Bueno, esta contradicción fue lo más difícil que Reagan tuvo que manejar durante su gobierno o sus gobiernos. Reagan toma posesión de su cargo con la noticia de la liberación de los rehenes en la embajada de Irán. Pero años después, porque Reagan no sabía estas cosas, Reagan no sabía todavía de todas las oscuridades que habían ocurrido en el gobierno de Jimmy Carter. Años después se supo que la liberación de los rehenes de la embajada en Irán no fue gratis. Fue a cambio de que los Estados Unidos le vendieran armas a los islamistas iraníes, es decir, al gobierno islamista de Irán. Y esto es así. O sea, años después se supo que los islamistas que gobernaban Irán liberaron a los rehenes de la embajada norteamericana de Teherán a cambio de que Estados Unidos le vendiera armas. Y Estados Unidos se las vendió. Esto bajo el gobierno de Carter. Se supo mucho después y se conoció como el Iran Gate. O sea, esto, por favor, sigue reforzando mi percepción de que Carter fue el peor presidente que tuvo los Estados Unidos desde el 60 para acá. Desde 1960 para acá, porque no he estudiado con profundidad los anteriores gobiernos a 1960, pero en todo caso uno de los peores o el peor gobernante que tuvo los Estados Unidos. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos durante la administración Carter? Nuevamente, con el dinero que obtuvo vendiéndole armas a Irán, pues utilizó este dinero para armar a la contra nicaragüense. Entonces, que lo de Carter no tiene, es que es horroroso, no tiene, lo de Carter ha sido espantoso. Carter, por una parte, permite que el sandinismo derroque al dictador Anastasio Somoza, pero por otra parte, arma a la contra, es decir, Washington, a través de Carter, arma un ejército de mercenarios que luchen contra el sandinismo. Y lo hace con el dinero que obtiene de haberle vendido armas a Irán para que Irán liberara a los rehenes de la embajada norteamericana en Teherán. Entonces, deja que los sandinistas tumben a Somoza y después arma un ejército de mercenarios para que estos mercenarios tumben a los sandinistas. A Daniel Ortega, ¿no? Que es es el líder de los sandinistas desde que tumbaron a Somoza. 79, 78, 76, por ahí. 47 años en el poder tiene Daniel Ortega. Hubo un gobierno ahí de la señora esta, Violeta Chamorro, pero eso no significó nada. Esa cosa llamada Nicaragua es de Daniel Ortega. Todavía. Bueno. Lo de Carter es que no tiene... Bueno, en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, por cierto, en Venezuela, Carlos Andrés Pérez utilizó la partida secreta, que era un presupuesto que podía usar el presidente a discreción, sin decir para qué. Coordinado con Jimmy Carter, Carlos Andrés Pérez utilizó la partida secreta del gobierno venezolano en su primer gobierno, que fue del 73 al 78, para financiar a este gobierno de mercenarios que combatía el sandinismo en Nicaragua. Incluso hubo soldados venezolanos en ese gobierno, en ese ejército. Era un ejército de mercenarios, pero tuvo soldados venezolanos. No sé si tuvo soldados de algún otro país. Bueno, aparte de los mercenarios, ¿no? Que cobran por matar, o sea, trabajan para el que les pague más. Bueno, de todos modos la contra no sirvió para mucho porque miren dónde está Daniel Ortega, sigue siendo el mandamás de Nicaragua. Bueno, vámonos con Reagan, que todo esto es
Todo esto es herencia de Carter, ¿no? Una herencia envenenada. Los primeros pasos de la administración Reagan tuvieron un contenido claramente económico. En primer lugar, yo con mis numeraciones, diseñó una nueva política fiscal, impuestos, ¿no? Basada en una reducción sustantiva de los impuestos, quise decir que la política fiscal se refiere a los impuestos, basada en una reducción sustantiva de los impuestos como forma de reactivar la economía y una simultánea y también apreciable disminución de los gastos del gobierno federal. Y en segundo lugar, dentro de la política económica de Reagan, introdujo una política monetaria restrictiva, es decir, sacó dinero de circulación o no puso más dinero en circulación, que elevó notablemente los tipos de interés y que permitió atraer una cantidad enorme de inversiones extranjeras a los Estados Unidos que tuvieron un efecto positivo bastante inmediato. Además, su perspectiva netamente individualista, otro de los valores norteamericanos, le llevó a privilegiar la actividad empresarial, disminuyendo todos aquellos elementos de regulación que a su juicio distorsionaban el libre desarrollo del mercado. Esto lo haría, muy próximamente lo haría la Unión Europea también. Y esto es muy importante, quitar los elementos de regulación que el Estado coloca. Sin embargo, su actividad política internacional, ya lo dijimos, la contradicción le obligó a elevar de forma extraordinaria los gastos militares, y los gastos militares son gasto público, que llegaron a alcanzar el récord de 300.000 millones de dólares, con lo que la disminución del gasto público solo se pudo realizar de forma muy parcial y limitada a través del recorte de varios programas sociales. El odio que se le tenía a Reagan, que se le tuvo mucho odio a nivel internacional, fue por haber recortado los programas sociales y por haber apostado por lo privado, porque Reagan era un liberal puro. Bueno, de hecho, la política liberal de Reagan no consiguió alcanzar el principal postulado del liberalismo económico, es decir, de esa ideología, que es disminuir el déficit público, y tampoco pudo disminuir el déficit comercial. Todo esto por el rearme, por los gastos militares. Al final de su mandato, el déficit público y el déficit comercial constituían los dos principales desequilibrios de la economía estadounidense, debido, repito, al gasto militar que fue enorme. Sin embargo, los resultados económicos de la administración Reagan fueron notables. Hubo sombras en algunos aspectos, como por ejemplo la existencia de una bolsa de pobreza que rondó el 14,5% de la población total, que esto es muchísimo para los Estados Unidos, y una creciente diferenciación social, o sea, abismo entre las diversas clases sociales. Tras un pequeño pero importante momento de ajuste en 1982, la economía norteamericana entró en una fuerte y consistente fase expansiva, llegando en el 84 a un crecimiento sorprendente para un país desarrollado y el más desarrollado del mundo del 6,6% de crecimiento del PIB. Es decir, que a lo privado le funcionó a Reagan, lo que le aseguró en el 84 una reelección muy cómoda. Ganó las elecciones por segunda vez con un 58,7%. Enorme esto, ¿no? Lo cual representó 58,5 millones de votos populares. Una barbaridad para los Estados Unidos.
Los reiterados triunfos en el Reino Unido y la abrumadora reelección de Reagan en los Estados Unidos demostraron que más allá de sus indudables éxitos económicos, la firme política internacional mantenida tanto por Gran Bretaña como por los Estados Unidos había producido una fuerte revitalización de la moral colectiva de los ciudadanos británicos y de los ciudadanos estadounidenses. En términos socioeconómicos, ambas sociedades experimentaron una creciente fragmentación, es decir, división en clases sociales más pronunciada, ¿no? Pero en términos políticos y psicológicos, es innegable que ambos, Thatcher y Reagan, lograron incrementar notablemente los niveles de cohesión ideológica y de orgullo nacional. Este será un factor clave para explicar el desarrollo de las relaciones internacionales en la década de los 80 y en buena medida el desenlace final de la Guerra Fría con el hundimiento de la Unión Soviética. Y en el próximo video, la Unión Soviética y su desaparición. Gracias por escucharme hasta aquí. Si lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Gracias.